Bienvenidos a un nuevo Devo de Jóvenes FC. Qué bueno es que puedan estar con nosotros. Como saben, ya comenzamos con la serie Más que un carpintero, acerca de la vida de Jesucristo, acerca de sus características. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante acerca de Jesucristo. El mensaje de hoy, o el Devo de hoy, se llama el mejor líder de la historia. Y claramente Jesús fue el mejor líder de la historia. Lo que hizo, lo que hace y lo que hará ya demuestra que es el mejor líder de la historia. Nadie se puede comparar con él. Nadie puede tener esas características, esas convicciones, esa esencia que tenía Jesucristo para liderar, para enseñarnos, para edificarnos. Y es por eso que lo marca y es el mejor líder de la historia. Pero queremos ver a través del tiempo qué características se le ha dado a Jesús, cómo se le menciona a Jesús, cómo se habla de él, para que nos hagamos una idea de quién es Jesús realmente y cómo fue su liderazgo. Por ejemplo, en el tiempo del arte bizantino se le nombraba a Jesús con una mirada de cachorrito, con unas facciones como de mártir. Y no sé si realmente era así o quizás tenía algunas cualidades, pero era mucho más que eso. Por ejemplo, en las películas de Hollywood se le presenta a Jesucristo como ese hombre de ojos azules, penetrante, esa mirada perfecta, ese rostro perfecto, ese vocabulario de político ideal que no tenía ningún error. Así se le mostraba en Hollywood, así se nos va mostrando en la historia. En un tiempo se hablaba como que fuera un hippie que simplemente hablaba de paz y amor, y la verdad Jesucristo claramente habló de paz y habló de amor, pero de una manera mucho más profunda y de una manera mucho más verdadera. Entonces, a través de esto, en la historia se han dado algunas características de cómo era Jesucristo, tanto físicamente como por dentro. Pero literalmente sabemos cómo era Él, o quizás nosotros simplemente nos hemos guiado también por alguna película, por alguna serie. Pero Jesucristo es mucho más que eso. Quizás tú has visto a Jesucristo en alguna de todas las series que claramente nos dan características buenas de Jesucristo, alguna película que nos muestra algunos de sus rasgos, alguna de su forma de ser. Pero no debemos conformarnos con eso, sino que ir a la base, que es la Escritura, que es la Biblia, ver ahí, leer literalmente, wow, su hermosura, ver cómo se comportaba, cómo se guiaba, cómo hablaba, lo que hacía, lo que no decía. Son cosas muy importantes para nosotros, porque si simplemente nos guiamos por lo que nos muestra la televisión o el cine, vamos a quedar débiles en ese sentido. Por ejemplo, yo no puedo decir que conozco a Leonardo DiCaprio porque simplemente vi Titanic, porque simplemente leí alguna biografía de él, sino que si realmente yo digo que conozco a alguien, es porque yo lo he conocido cara a cara, porque he visto realmente su carácter, porque he visto cómo se forma, porque he visto cómo habla, porque he visto cómo se expresa, porque sé de sus sentimientos, sé de sus emociones. Entonces debemos ir literalmente al corazón de Cristo para conocerle. Es muy importante tener esto clarísimo en nuestra vida, ¿ya? Entonces, a través de esto debemos identificar muchas características de Jesucristo. Por ejemplo, Jesús fue un líder peligroso y desafiante para el sistema político y religioso. De verdad te lo digo, Jesucristo fue muy peligroso y desafiante para los políticos, para los escribas, para los saduceos, para los entendidos de ese tiempo. Imagínate esto, ante un tiempo tan peligroso, él le decía, nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¡Wow! Y el sistema religioso de esa época simplemente decía ojo por ojo, diente por diente, o ahora, si el que me la hace, me la paga. Pero Jesucristo nos decía todo lo contrario, y ante eso lo hacía muy, pero muy peligroso. Debemos dar la milla extra. ¡Wow! Si tú te dicen que des una, tú da otra más y dale más. Esfuérzate mucho más. Jesucristo nos llama también al esfuerzo en su liderazgo. Que paguemos bien por mal, a pesar de que muchas veces las personas nos hacen mal, incluso nosotros también muchas veces le hemos hecho mal a otras personas, debemos aprender a pagar bien por mal. Y todas estas características hacen que Jesucristo sea un líder muy, pero muy peligroso. Tenemos que entender dentro de todas las ramas y todas las características de los tipos de liderazgo que existen. Queremos nombrar en esta ocasión solamente dos que necesitamos que le queden muy claro para su vida, que tiene que ver con el liderazgo de poder y con el liderazgo de autoridad.
¿ya? Vamos a hablar principalmente ahora de estos dos tipos, y el primero, que tiene que ver con de poder, tiene que ver principalmente con que la gente te obedece, la gente quizás te sigue, la gente hace lo que tú le dices, pero simplemente por temor a una represalia, por temor de que tú le puedas hacer algo, por temor quizás de que pueden perder algo. Y Jesucristo quiere ir mucho más allá de eso. Jesucristo nos habla y nos enseñó de un liderazgo de autoridad. ¿Pero qué significa un liderazgo de autoridad? A través del liderazgo de autoridad también la gente nos obedece, la gente nos sigue, pero la gente nos ama, la gente nos respeta, la gente quiere estar con nosotros, no por temor, sino porque ha visto en nosotros una integridad, ha visto en nosotros algo diferente, ha visto en nosotros un peso diferente, que quizás otras personas están diciendo lo mismo, pero no viven lo que hablan, y eso te hace perder toda autoridad sobre tu vida. Debemos aprender a tener una vida íntegra, y eso es lo principal de un liderazgo, aprender a tener una vida íntegra. Jesucristo vivía en integridad. Jesucristo vivía en una vida completa, plena, genuina, verdadera. Y esto hacía enfurecer a los fariseos de ese entonces, hacía enfurecer a toda la gente de ese entonces, porque querían ensuciar su nombre, porque no veían alguna llaga, alguna yayita, algo que podían hacer para poder controlarlo, hacer que actúe mal. Incluso le ponían ciertas trampas para que pudieran ver si él caía, le decían a quién pertenece esto, si debemos pagarle tributo, si debemos pagarle a César o no debemos pagarle, si debemos hacer esto el día de reposo, el día de descanso, si debemos hacer esto otro, y muchas cosas que simplemente querían ensuciar el nombre de Jesucristo, pero él seguía manteniéndose en integridad. Y ante esto se me presenta acerca de una película. Se me veía a la mente muy fuerte, que es acerca de la película de Hércules, cuando es protagonizada por La Roca, ¿ya? En esta escena, ya al final, cuando está terminando, se le presenta el rey de Hércules o de La Roca, ya, para hablar con él. Se supone que a lo largo de la historia lo más relevante quizás, o lo que había cambiado el destino de Hércules, es que él había matado a su familia. Pero la verdad, él nunca recordaba haberla matado, simplemente se acuerda que una noche ve ciertas imágenes, ciertas cosas que pasaron, pero el rey lo culpó y lo echó. Y él le dice: ¿yo qué he hecho por todo lo que me ha estado pasando? Y el rey ese día se le presenta delante de Hércules y dice: yo fui el que maté a tu familia, yo fui el que mandó a matar. Y Hércules le preguntaba: ¿por qué mataste a mi familia si yo simplemente te servía, yo simplemente hacía todo lo que tú querías, yo simplemente te obedecía en todas las cosas, yo no anhelaba nada, yo no anhelaba nada? Y el rey le dijo: ese es tu problema, tú no tienes nada que anhelar, yo no te puedo comprar con nada porque te he ofrecido riqueza para poder comprarte, te he ofrecido reino, te he ofrecido de todo y no podía comprarte. Y eso te hacía peligroso porque eras demasiado íntegro. Eso hizo peligroso a Hércules delante del rey porque era demasiado íntegro. Y la solución que encontró el rey fue matar a su familia y echarle la culpa a Hércules. Y así la gente quizás ya no lo iba a querer tanto, ya no lo iba a llamar tanto. Entonces también nos da una cualidad importante, de que muchas veces la integridad va a desafiar al sistema y te vuelve peligroso. Y ante muchas cosas, lo que impone el sistema, una persona íntegra se vuelve peligroso y desafiante porque no tienen cómo comprarte, no tienen cómo hacer algo para que tú caigas. Y esto ocurría principalmente en la vida de Jesucristo. Jesucristo era completamente íntegro, completamente su esencia en integridad, no se dejaba vender por nada, no se dejaba que los demás trataran de levantar su nombre incluso, sino que él se bajaba, él simplemente decía: aún no es mi tiempo. Tenía claro su enfoque hacia dónde iba y lo que tenía que hacer. ¿Cómo era su liderazgo acerca de Jesucristo? ¿Cómo él se planteaba? ¿Cómo él hablaba? ¿Cómo él se expresaba? Una de las características principales de Jesucristo es que él obedecía al Padre. Él siempre obedecía al Padre. Esto lo encontramos en Juan 5:30. Él se guiaba por lo que el Padre le decía. Él, aun siendo Jesucristo mismo, escuchaba la voz del Padre. Se guiaba por lo que el Padre le decía. Para tomar las decisiones más importantes, incluso para tomar las decisiones de poder elegir a los apóstoles, a sus discípulos, él fue a orar con el Padre. Y aquí nos da una característica muy importante.
Su mensaje era eterno y no pasajero. Él miraba mucho más allá de lo que nosotros podemos mirar o entender. Jesús era un visionario, algo muy importante que nosotros debemos entender. Pero ¿qué quiere decir visionario? ¿Qué quiere ser visionario? ¿Por qué debe ser un visionario? ¿O por qué debemos ser un visionario? Quiero leer en Marcos 2, el 3 al 5, que dice así. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Aquí vemos una escena de 4 amigos que estaban dispuestos a todo por recibir un milagro para ese quinto amigo. Estaban dispuestos a todo. Vieron que estaba Jesucristo en una casa, pero vieron también algunos obstáculos, como que la gente rodeaba la puerta, la gente seguramente rodeaba las ventanas, decían: ¿cómo entramos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos recibir este milagro? Y dijeron: vamos, subamos al techo, si es necesario romper el techo y bajarlo, lo vamos a hacer. ¡Wow! Todo esto lo hacían simplemente porque querían recibir un milagro. Pero me imagino cuando estaba bajando del techo el paralítico y llegó al suelo, pero lo primero que soltó sobre su vida, dijo: tus pecados te son perdonados. Y me imagino la cara de estos amigos: wow, pero yo vine por un milagro, yo no vine para que le perdonen pecados, yo vine por un milagro. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, porque Jesucristo iba por algo mucho más mayor. Ya esto significa que era un visionario. Ellos iban por un milagro, venían por algo temporal, pero Jesucristo fue por algo eterno. Les perdonó sus pecados, y eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Claramente también luego lo sanó. Dios lo liberó claramente, porque también Jesucristo es tan bueno que aún ciertas cosas temporales, ciertas cosas que tenemos en nuestra vida actual, Él las puede cambiar y ir modificando. Es muy importante también eso. Nosotros debemos identificar que Jesucristo fue un líder que no buscaba su beneficio, no buscaba lo suyo. Buscaba poder servir a los demás, poder meterse en los asuntos íntimos de los demás, conocer a los demás, ir mucho más allá de eso y servir sobre todas las cosas. En Mateo 20, del 20 al 28, también nos da otra característica muy importante. Aquí habla la madre de Juan y de Jacobo, pidiéndole que en su reino, dice: Jesús, te pido que en tu reino mi hijo Juan, por ejemplo, se sienta a la derecha y mi hijo Jacobo se sienta a tu izquierda. Te pido que se puedan sentar así. Y Jesús la mira me imagino, con amor, y le dice: el que anhele mayor posición debe ser el esclavo de los demás. Wow, aquí nos enseña algo muy clave en el liderazgo que debemos tener. Es que el que anhele mayor posición debe ser esclavo de los demás, debe servirle a los demás. Ese es el liderazgo en el reino de Dios. Y liderazgo no significa simplemente que tú puedas tener una posición en tu trabajo, en tu empresa, en la iglesia, sino que también en tu casa, en tu núcleo familiar, con tus amigos. Existe un liderazgo, porque cada uno de nosotros también tenemos un liderazgo en diferentes esferas o momentos de nuestra vida. A través de esto tenemos que identificar cómo debemos hacer nosotros. Cuando se nos da una función, cuando se nos da una posición, cuando se encarga una misión tan importante como liderar, aunque sea a una persona, debemos aprender que no estamos siendo líderes para que ellos nos sirvan, sino que para servir. Jesucristo nos enseñó eso. Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir, y nos dejó clara la película a través de eso. Jesús solo escogió a 12 para transformar a la humanidad. No estaba preocupado de la multitud, aunque la multitud es importante, porque pueden escuchar la palabra. Y Jesús le predicaba a 5,000, le predicaba a 3,000, le predicaba a mucha gente, y todos escuchaban y se alimentaban de la palabra. Pero su enfoque principal también fue sobre sus discípulos, esos 12. Muchas veces nosotros queremos transformar al mundo, queremos transformar a nuestros vecinos, pero la pregunta es: ¿nuestra vida ya está transformada? ¿Nuestra vida está guiada por Jesucristo? ¿Nuestra vida es de verdad guiada por su amor y por su gracia? ¿O simplemente lo guiamos por lo que nosotros nos gusta, por lo que nosotros entendemos? Y es aquí algo muy importante que nosotros debemos tener y ser guiados por Dios.
No le pidamos a Jesús que transformemos todos si no somos transformados nosotros. Es algo muy importante. Imagínense que solamente en 3 años sacó un potencial tremendo en su equipo de trabajo. Los potenció de una manera, les soltó mucha palabra, los edificó. Sobre todo les dio el ejemplo. Es muy importante que nosotros demos el ejemplo en todas las cosas que hacemos, porque Jesucristo lo hizo así. La parte mayor del tiempo de Jesucristo fue estar con sus discípulos, formándolos en intimidad, enseñándoles los secretos del reino. A las multitudes les hablaba por parábola, que es muy importante para que puedan entender muchas cosas, pero a sus discípulos también los formó enseñándoles los misterios del reino y explicándole aún más profundo. Y también para ello era un peso y una carga mayor, y Jesucristo también se lo demostró. Le dijo: si quieres ser de mi discípulo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y también Dios nos desafía. Nosotros tenemos que ser sus discípulos. Nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados, aunque muchas veces cuesta, pero para que podamos convertirnos en sus discípulos verdaderamente. Muchos líderes, y puede pasar que corremos hacia las multitudes, pero Jesús corría hacia una persona, hacia sus 12, corría por esa persona que necesitaba de él, por esa, la palabra nos muestra, por esa oveja que estaba perdida. Él iba por esa oveja y a buscarla, y nos da un gran ejemplo de cómo debemos liderar nosotros, que jamás nos perdamos el enfoque de lo que Jesucristo hizo, de cómo Jesús lideraba, de cómo Jesucristo hablaba, de cómo Jesucristo impartía, que nosotros no nos amoldiemos al sistema, sino que nos amoldiemos a la imagen y semejanza de Jesucristo, ¿ya? Jesús era capaz de dar todo por la gente que quería. Fue un rebelde ante la religión y ante el sistema. ¡Wow! Si quieres ser rebelde, porque a los jóvenes muchas veces nos gusta ser rebelde. No seas rebelde contra tus padres, no seas rebelde contra las autoridades que muchas veces Dios pone sobre nosotros. Ser rebelde ante un sistema que vaya en contra de Cristo. Ser rebelde ante un sistema que quiere imponerte cosas que no están en la Biblia. Si quieres ser rebelde con una causa verdadera, genuina, y una causa que va en contra de todo lo que Jesucristo nos ha enseñado. Punto muy importante acerca de la vida de Jesucristo: Él no se defendía cuando muchas veces la gente lo quería ofender, cuando decían cosas de él. Él simplemente hablaba la verdad. Y esto es un punto muy importante que nosotros debemos aprender a vivir, y es hablar la verdad, es aprender a vivir como Jesucristo vivía. Muchas veces hay cosas que se nos van a venir encima, muchas cosas que quizás ni siquiera es culpa de nosotros, y claramente si hay cosas que son culpa de nosotros, debemos aprender a reconocer y tener la humildad. Pero muchas veces se van a presentar situaciones que simplemente vienen a moldear nuestro carácter, que simplemente vienen a sacar algo mejor. Así yo lo veo. Dios quiere sacar algo mejor, un mejor potencial, viene a podar muchas cosas sobre nosotros, y en ese sentido debemos aprender a identificar que Jesucristo simplemente soltaba la verdad. Yo y tú somos llamados a soltar la verdad, no a defendernos ante nada, no importa lo que el sistema diga, sino que nosotros soltemos la verdad ante Jesús. Jesús, aún teniendo claro lo que venía a hacer, también cumplió algunas cosas específicas. Por ejemplo, vino a multiplicar los panes, vino a convertir el agua en vino, vino a sanar, a liberar. Muchas otras personas también hicieron cosas así. Por ejemplo, Elías, Eliseo, multiplicaban también el aceite, también sanaban, también resucitaron muertos. Pero Jesús vino a hacer algo aún más profundo, y por eso era un visionario. No simplemente hizo lo superficial, que también es importante. De verdad que es importante que Dios en alguna circunstancia, en alguna etapa, puede hacer cosas maravillosas, puede multiplicar las cosas. Y si a ti en algún momento te está faltando, cree, confiado en Dios, que Dios puede multiplicarte lo que está en tu hogar, lo que está en tu despensa, quizás en tu galón de gas, en cualquier cosa. Dios puede hacer algo, Dios puede sanar cualquier enfermedad que pueda estar sobre ti. Cree en Él, cree en su poder y también en su soberanía. Pero lo más importante, Dios vino con una mirada visionaria. Dios veía mucho más allá de lo que nosotros vemos. Él decía: tus pecados te son perdonados. Y una vez más a nosotros nos dice: nuestros pecados nos son perdonados. ¿Cómo lograba Jesucristo influenciar tanto en la humanidad? A través de su integridad, a través de su sacrificio, a través de su servicio. Explicaba con claridad su misión. Sus discípulos sabían lo que tenían que hacer. Los hizo protagonistas, algo muy importante. Daban nuevas oportunidades a pesar de que se equivocaban. Celebró aún sus pequeños triunfos o victorias.
les dio seguridad y le dejaba claro que la victoria ya estaba ganada. Lo hizo humilde y él mostraba humildad. No se agitaba ante la crítica ni tampoco necesitaba adulación. Algo muy importante para nosotros. No nos agitemos ante la crítica de nadie. No nos agitemos ante lo que el sistema nos quiera decir. No nos agitemos ante nada y tampoco necesitamos que nos estén sobando el hombro. Es importante y es bonito y agradecemos cada vez que nos hacen esos gestos. Es muy importante. Pero si tú quieres ser un discípulo de Jesús, también debemos tener corrección. También debemos aprender. Necesitamos gente que nos corrija. Necesitamos gente que también nos enseñe, porque no simplemente es que la gente venga y nos diga cosas bonitas, que es bueno, es maravilloso, pero es aún más allá de eso, ¿ya? Jesús es un león, Jesús ruge, Jesús nos enseña a que nosotros también debemos aprender a ser así. Jesús era peligroso para la humanidad, Jesús era peligroso para el sistema religioso. Hay mucha gente que se levantó en la historia. Por ejemplo, se levantó un Buda que decía que buscaba la verdad, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¡Wow! ¡Qué importante! Que Él no solamente buscaba la verdad, sino que Él era la verdad. Y esto nos dejaba con claridad, firmeza, de que Jesucristo tenía sus convicciones claras. Los mejores líderes de la historia son personas visionarias. Jesucristo fue el mejor. Y hoy Dios nos está hablando de una generación diferente. Una generación que dice que en los postreros días los jóvenes verán visiones. Y cuando dice verán visiones, dice que van a discernir, van a entender los tiempos. No simplemente ver una imagen, sino que ser entendidos en los tiempos. Ser capaces de comprender lo que viene y hacia dónde debemos ir. Y en ese sentido Dios nos está desafiando. No es algo que está en nuestro corazón, no es algo que nosotros queremos, es algo que ya está escrito en la Biblia, y cuando la Biblia dice algo se cumple, y nuestro desafío ahora es poder discernir los tiempos, es poder entender los tiempos, es poder comprender cada una de las cosas. Así que guarda todo eso en tu corazón y comprende que Jesús fue, Jesús es y Jesús será el mejor líder de la historia. Así que te pido que puedas compartir este video con otros amigos para que también pueda ser de edificación para ellos. Nos vemos en una nueva oportunidad. Que estén bien.